Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. En este momento, el capítulo 14, del 8 hasta el 18, la curación de un paralítico. Hoy estamos subrayando esta frase del versículo 10. Y le dijo en voz alta, levántate y permanece erguido sobre tus pies. Pablo y Bernabé se encuentran en Listra. Aquí se encuentran con un hombre que tenía las piernas paralizadas. ¿Verdad? Porque siempre el aspecto evangélico, el aspecto de la buena noticia, el aspecto simbólico es muy importante para la aplicación a la vida de cada uno de nosotros, a la vida de cada cristiano. Por una parte, el tener las piernas paralizadas, que no estamos caminando, caminar, vamos caminando hacia Dios, caminar hacia los preceptos, caminar hacia la propuesta del Evangelio. Es decir, lo que nosotros miramos en la curación de un paralítico y encontramos con todo lo que nos va diciendo es simplemente que Dios actúa siempre en el corazón del hombre. Dios lleva para que nosotros, desde lo más profundo, en la medida en que nos convenzamos, el hecho de convencerse, el hecho de escuchar, que estaba atento, escuchando lo que Pablo y lo que Bernabé estaban predicando. El paralítico que se va a curar. Necesitamos ser curados por Dios. Necesitamos entonces escuchar esa voz de Dios que nos llama a una verdadera conversión. Como era tullido de nacimiento, ella sura yakurihaya, ella era tullido de nacimiento. Upea dice inandicatula ya botado ñandera pisabe diciendo que hacemos milagros. Eso es muy delicado, queridos amigos, porque estamos jugando con los sentimientos de las personas, con el aspecto de la trascendentalidad que tiene el hombre. Lo trascendental es muy sensible y es muy importante. Por eso que toda esta secta protestante ella va a jugar con la cuestión del milagrerismo. Jesús justamente dice, no le cuenten a nadie el famoso secreto mesiánico.
Anika babe pepe move urgenda hipotaiboila o ushe y cuajina, solamente buscando un milagrito. Y todos los milagritos son milagros, entonces, contra la enfermedad, milagros económicos. Yo antes estaba mal, se sohuea cueco, hoy con la milagro, con la plata. O sea, como si fuese que eso es lo que Dios nos está pidiendo. No. La felicidad que Dios nos propone es justamente la realización dentro de una comunidad que entiende cuál es lo esencial y lo fundamental de la persona. La dignidad del hombre, la dignidad de la persona. Por ahí entonces camina todo el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Y entonces lo hemos desvirtuado, totalmente desvirtuado. Hoy en día nuestra sociedad está muy desvirtuada en su pensamiento religioso, o por lo menos en su pensamiento y en su presentación sobre el cristianismo. Estamos lastimosamente, ¿verdad?, pateando por todas partes, ¿verdad?, con un libre arbitrio. Y eso es lastimosamente como consecuencia de todo eso que aparece ahí. Usted puede interpretar la Biblia como usted quiere, lo que le inspira de Dios, lo que nombre. O sea que cada uno diga tú y cuña cara en síntesis y se vea. Y cierto, porque uno ve en ciertas sectas, en ciertos grupos protestantes, ¿verdad?, que uno va remendado 2 o 3 veces, no, Dios te quiere, Dios te ama, todo es igual, ¿entendiste? No estamos diciendo que uno no puede, ¿verdad?, tener errores o caminos equivocados, pero atención, cuando se dice también esa famosa frase, para callar una vente o poner tatabe, entonces quiere decir que también hay una reflexión, para callarla una vente o poner tatabe, y justamente porque después aprende en la vida. Entonces, incluso la Iglesia Ortodoxa es muy interesante, ¿verdad? También porque la Iglesia Ortodoxa en el matrimonio, por ejemplo, para ellos es mucho más fácil la cuestión de la nulidad. La nulidad. Dentro de la Iglesia Católica también ahora la nulidad se ha agilizado mucho más, ¿verdad? O sea, porque en algunos casos verdaderamente ya lo mitad. ¿Por qué? Y por todas las formas como se está viviendo, no se llevó en serio un noviazgo, no se llevó en serio entonces la vida. Pero atención, ahora dice le ponen y no, entonces una viva la pepa, ella pola, ella poseáis. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy esta gran fiesta de nuestra iglesia, San Mateo, evangelista, el que escribió el Evangelio de San Mateo y sobre todo apóstol, es decir, enviado. Comienza siempre con el discipulado, pero después termina con el apostolado, es decir, el ser enviado por el Señor para predicar la enseñanza de Cristo. Nosotros leemos la primera lectura del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Estamos en el capítulo 4, 1, 7 y luego 11 al 3. Hermanos, yo, que estoy preso por el Señor, les exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios
y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todo. Y así continúa, queridos amigos. Entonces, Ave Omoñe Perugina, diciéndonos que tenemos que comportarnos nosotros como cristianos de acuerdo a la vocación que recibimos. Vocación, vocare, llamado. Es decir, ¿qué es lo que nosotros asumimos para hacer un camino que vaya definiendo y vaya desarrollando nuestra esencia como hijos de Dios? Entonces, Ave Yasura Yaponana. Entonces ustedes dicen, tienen que comportarse, exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Ave me añade algunos elementos: humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose mutuamente por amor. Queridos amigos, ya lleve mina opea de yara pica tu hanguay, ya lleva con mucha humildad, con mucho amor, con mucha indulgencia, paciencia, mansedumbre, podamos ayudarnos. A ver, y sopórtense los unos a los otros. Es tan necesario y tan importante en nuestras familias, en nuestra comunidad, para poder vivir y hacer el camino de la vida cristiana. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Este 22 de septiembre, a partir de las 19 horas, prepárate para una experiencia única en Asunción, Paraguay. Con Maica y Fruto del Madero, una noche de fe, música y adoración que no querrás perderte. Será una noche llena de música, adoración eucarística, cantos y testimonios que tocarán tu corazón. Únete a nosotros para elevar nuestros corazones y alabar al Señor en una adoración profunda y significativa. Experimenta la conexión espiritual a través de la música y los testimonios que inspirarán tu fe y renovarán tu espíritu. Los organizadores de este evento son el grupo Misión Madre de la Divina Gracia de la Rosa de la Paz, quienes han trabajado incansablemente para traerte esta experiencia espiritual inolvidable este 22 de septiembre, 19 horas. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Los mandatos de Dios
la palabra del Señor es limpia y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré si tú tienes palabras de vida. Y dime a dónde iré sin ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro, Los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 14, del 8 al 18, reflexionando sobre la curación de este paralítico. Decíamos que era un tullido de nacimiento, era un tullido de nacimiento, porque quiere decir que aquí se te está diciendo bien que el milagro verdadero de Dios es un milagro que llega a lo más profundo. No es una cosa superficial, no es una cosa, no es un jueguito, ¿verdad? Yo ya había contado en otras oportunidades este famoso que vino, ¿verdad? Ahí a hacer milagros en el Defensor del Chaco. Como a 2 o 3 paralíticos por ahí, creo que esa vez se levantaron de sus sillas. A ver, mitad de acá Facebook, esos tipos que fueron sanados supuestamente. Primero lo que venía, creo que era de Venezuela o de Colombia, venían. Imagínense. Oye, venían como paralíticos. Venían como paralíticos. A yo pillé que le Facebook, era alpinista y todo, corredor ahí, no sé, oye, presentaba como paralítico. Es decir, jugamos justamente con la providencia de Dios, con la gracia de Dios. Es el famoso segundo mandamiento de la ley de Dios. No tomarás en vano el nombre de Dios. No tomarás en vano. Estás jugando. Estamos jugando entonces con las cosas sagradas. Estamos jugando con la misma bondad y misericordia de Dios, ¿entienden? Por eso que el segundo mandamiento es importante que reflexionemos un poco también y sepamos lo que significa, ¿verdad? Porque eso es querer aprovecharse, me aprovecho, provecho propio, mío, ¿verdad? Por una parte, con la sensibilidad, ¿verdad? Y la necesidad de la gente, del que está necesitando, del enfermo, y así por delante. Y eso no solamente dentro de la religión, sino que también todo esto que echan cartas, que hacen tarot, que hacen cuestiones de brujos y no sé cuántas cosas más. Que pojañaná y que no sé cuántas cosas más. Eso es jugar justamente, como le está diciendo el segundo mandamiento, ¿verdad? Ir contra el segundo mandamiento, tomar el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios, porque ya tengo el nombre de Dios, porque Dios le dio tal cosa. No, queridos amigos. Entonces aquí la palabra de Dios es demasiado clara y demasiado sencilla también para entender. No hace falta dar demasiado vuelta para entender lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Como era tullido de nacimiento, te está diciendo bien
para que no haya luego confusión. El problema dice desde un nacimiento. Nunca había podido caminar. Te vuelve a subrayar y te vuelve a decir. Peja rero, peja nunca. Nunca dicatú iba a nunca ando guatá iba a nunca dicatú iba a oíla o guatá. Continúa diciendo sentado, escuchaba la palabra de Pablo. Aquí está la centralidad para nosotros en todo este proceso. Porque con todas estas dificultades, con todos estos problemas, sin embargo, esta persona está atenta a la voz de Dios. Está atenta. Es decir, que hay que hacer también un discernimiento. Hay que escuchar, Yekuana, Yepanbaisa Papeñan de Yarala, Oñe Manifestato, Yekuacata Hinañande. Yande Yekuana, Baisa Papeñan de Yara, Omba Apota, Baisa Paja, Ea Lleva, Oya Cata Ñande, Peimbaretecue, ese poder del Señor, su misericordia y su gracia para con nosotros. Pero entonces no va a ser un milagrerismo simplemente. Primero es una escucha de la palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios en este caso que se está manifestando y esa palabra de Dios que se está entregando, ¿verdad? A través de la predicación de Pablo y a través de la predicación de Bernabé. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Mi vida entregarte, al contemplarte la
mi vida entregarte al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte, Jesús. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Surja Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Espíritu, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Surja Dios Trino, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia
presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. En tu presencia voy, en tu presencia voy, en tu presencia voy, Dios trino. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Dios vive en mí y yo en él, y yo en él. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles. Ahora queremos subrayar, después de haber hecho toda un resumen, ¿verdad?, de lo que Pablo y Bernabé están haciendo en Listra en esta oportunidad. Acá oñemos de Antioquía de Pisidia, o de ahí oñemos de Iconio, y ahora entonces llegan hasta Listra y Derbe. Nos encontramos en Listra. En Listra hacen este milagro con este tullido de nacimiento, que nunca había podido caminar, que estaba sentado y la centralidad, decíamos, era el de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios publicada, o mejor dicho, añemos Sarambía, oye cualca, a través de quién, a través de Pablo. Pablo lleva la y Pablo es una persona indicada. ¿Por qué? Y porque Pablo, siendo judío, era perseguidor incluso de los cristianos. Pablo, entonces, con ese celo, pero era un celo de fanatismo, era un celo enfermizo. Ahora entonces el celo de Pablo será un celo por predicar el Evangelio a Jesucristo, pero apuntando a estos 4 elementos que nosotros sabemos que son esenciales para la vida del hombre. Primero, entonces, es la inteligencia, discernimiento.
Después entra la libertad, porque ahí, una vez que uno discierne, tiene que decidir. La libertad es para decidir. Va para la ella pota. Erejota petape baire, taparejota petape ponare. Eso va a depender de vos, pero la libertad está en tus manos. La decisión está en tus manos. Y después recién viene la fuerza de voluntad, ¿verdad? Del tercer elemento. ¿Por qué? Y porque una vez que nosotros hemos decidido hacer algo, entonces necesitamos esa fuerza de voluntad. Diga, tú ya de la ñañi en bareillo allá lleva, sí, se haya potapea, sí, checo anga ella porta ponaveta, sí, checo anga ella porta de vida cristiana auténtica, pero depende de la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad la anda ya recoino. Diga, tú me voy a ñamongu en bae, ni peña ne cua ina ñamongu ¿y por qué? Y porque nos duele todo, nos cansa todo. Va bien allá de gustai, va bien allá ya posee, pero una fuerza de voluntad. Y después, queridos amigos, no es solamente también un voluntarismo, allí cual que no vea. Voluntarismo dice, allá pona porque allá pona porque allá pona porque allá pona porque allá pona allá pona allá pona allá pona, pesa negrina. Como algo que te pesa tanto que en de ella pona porque ella pona, ¿entendiste? Pues en de porque oye muy en unas reglas y leyes. La vida cristiana no entra dentro del voluntarismo, queridos amigos. ¿Dónde entra la vida cristiana? Dentro de la caridad y el amor, y ese es el cuarto elemento. Porque es el amor que nosotros sentimos hacia Dios. Es el amor que nosotros sentimos hacia el prójimo. Eso es lo que nos mueve para que nosotros después hagamos el bien. La pena nañana de mongu, entonces si yo que fuera baebena nañana de mongu, ñan de chara ñan de mongu, ñande yara hueja lleva peñane con la sombra ñande puesto hume apego ella de ñande puta ya pues lleva pei por mí. Y bueno, así entonces cuando llegamos aquí, que está imposibilitado de caminar, sentado, escuchaba la palabra de Pablo. Ahora Pablo, mirándolo fijamente, vio que tenía la fe necesaria para ser curado. Qué lindo que es esto, queridos amigos. Si nosotros pudiésemos también, así como Pablo, mirar en cada hermano y nos damos cuenta, este hermano mío tiene el deseo, este hermano mío tiene la voluntad para ser curado. Esta persona está deseando verdaderamente entonces hacer este cambio esencial y fundamental en su vida. Entonces eso es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Mirándolo fijamente vio que tenía la fe necesaria para ser curado. Mirándolo. Tenemos que tener una capacidad de observación. Tenemos que tener esa capacidad para ver qué es lo que nosotros tendríamos que aportar, dar, para que ese hermano pueda levantarse, para que ese hermano pueda hacer mejor las cosas. Mañana. Bueno, y después entonces, mirándolo fijamente, vio que tenía la fe necesaria para ser curado. Pablo puede entender, puede ver que esa persona está preparada para ser curado por el Señor. Le dijo en voz alta, levántate y permanece erguido sobre tus pies. Aquí viene lo esencial, ¿verdad?, de nuestro curso bíblico del día de hoy. Levántate y permanece erguido sobre tus pies. Levántate y permanece erguido sobre tus pies. Queridos amigos, esto es lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Entonces el hecho de levantarnos, ¿verdad? El hecho de volver a permanecer erguido sobre nuestros pies, ¿verdad? El hecho de poder, de cierta manera, entonces, caminar ya ahora con esa fuerza, esa gracia de Dios, que llega a nuestra vida, que nos renueva y hace que andemos por nuestros propios pies. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano,
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Padre Santo, Padre bueno, Dios majestuoso, Dios de la creación, hoy venimos a tu encuentro, a ti rendimos nuestra adoración. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios Padre Santo, Padre eterno, Dios soberano, Altísimo Señor, hoy levantamos nuestra alabanza, a ti postramos nuestro corazón. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Si me pides que me acerque a ti, con amor eterno tú nos amas, mi creador, mi padre y protector. Con amor eterno tú nos amas, Dios y Rey de toda la creación. Acércate, amado, siendo a ti la gloria y alabanza. Soy tu Padre, Dios y Rey de toda la creación. Mis brazos abiertos, yo te espero, yo te amo. Nos amas, acércate a mí. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Con toda la creación te exaltaré, yo te exaltaré, un himno de alabanza cantaré, postrada en tu presencia adoraré, y en tu regazo al fin descansaré.
La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Todos deseamos que el mundo sea bueno, para que todos viviéramos en paz y actúen con amor y justicia. Pero hay un problema. En vez de eso, existe algo que nos obliga a crear caos y destrucción. A eso le llamamos el pecado. Algo que ya ustedes conocen. Así que quiero hablarles del pecado con este personaje. Le llamaremos Juanito. Juanito es un tipo chévere. Es una buena persona en todos los sentidos. Él es tan bueno que si las personas van al cielo, él será el primero en la fila. No es para tanto. Preguntémosle algo. Juanito, ¿has guardado los 10 mandamientos? ¿Te importa si le echamos un vistazo a los más comunes? Claro que sí. Veamos así qué tan buena persona eres. Ok. Aquí hay uno que dice, no mentirás. ¿Alguna vez has dicho mentiras? Pues sí, ¿quién no lo ha hecho? ¿Cómo se le llama a alguien que dice mentiras? Pues mentiroso. Exacto. Veamos otro mandamiento. No robarás. ¿Alguna vez has robado, Juanito? No. Pero me acabas de decir que no eres mentiroso. Bueno, robé una vez un dulce cuando era niño. ¿Y cómo se le llama a alguien que roba? ¿Ladrón? Probemos otro mandamiento. No cometerás adulterio. Es fácil, yo nunca he sido infiel. Ni siquiera tengo novia. Jaja. Hola, guapo. ¡Qué mujerón! Jesús dijo que si ves a una mujer con deseos, has cometido adulterio con ella en tu corazón. Oh, sí, pero... Uno más. No utilizarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios sin respeto? Oh, Dios mío, ese hijo de... Eso, Juanito, se llama blasfemia. Dios te ha dado la vida y todo lo que tienes, y tú lo has arrastrado todo por el suelo. Juanito, has admitido que eres un mentiroso, un ladrón, blasfemo y un adúltero de corazón. Y eso que solo son 4 de los 10 mandamientos. Sí, no soy perfecto. De hecho, es peor que eso. Supongamos que te pongan un chip en tu cerebro y que este grabará todos tus pensamientos por una semana entera. Y después lo pusieran en una pantalla gigante para que toda tu familia y tus amigos lo vieran. ¿Estarías libre de pecado? No, sería vergonzoso. Exacto. La Biblia dice que Dios lo sabe todo, incluyendo los pensamientos secretos de tu corazón. Un momento. Comparado con otras personas, yo soy santo. Es muy cierto, pero el estándar es la ley de Dios y no otras personas. Además, si solo pecas 5 veces al día, en un año serían 1825 pecados. Y si llegas a los 70, habrás roto la ley de Dios más de 127,000 veces. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque tendrás que dar cuentas por cada uno de esos pecados en el día del juicio del que dice la Biblia. Cada uno dará cuentas a Dios de sí mismo. Dios me perdonará, ¿verdad? Tratemos en una corte. Ya sé que he hecho cosas muy malas, pero no podría dejarlas pasar esta vez. Solo un juez corrupto aceptaría eso, pero un buen juez diría: no, pagarás por tus crímenes. Dios no es un juez corrupto. Él es un juez santo y justo que aborrece el pecado. Jesús avisó que en el día del juicio Dios tomará justamente a cada uno que haya pecado contra él y será arrojado en un terrible lugar que ya saben cómo se llama. ¿Y cómo alguien puede ir al cielo? ¡Eso es imposible! No, Juanito. Sí es posible, solo hay un camino. Dios nos ama tanto que mandó a su único hijo, Jesús, para vivir como nosotros aquí en la tierra. Después Jesús se ofreció para tomar el castigo de pecadores culpables. Fue azotado, golpeado y clavado en una cruz. Murió para que los humanos recibieran el perdón de sus pecados y la vida eterna.
Después Jesús se levantó de la tumba y venció la muerte. No puedes ganarte la vida eterna. Es más, es un regalo que Dios te da para todo aquel que se humille y venga a Jesús. Así Él te perdonará y te lavará y te dará un corazón con buenos deseos. La Biblia dice, el que está en Cristo nueva criatura es. Entonces, deja de vivir para ti mismo. Dale la espalda a tus pecados y ven a Jesús. Lee la Biblia y obedece lo que leas. Ve a una iglesia que te ayude a crecer y anda y dile a todas las personas esta buena noticia. Descubre la película que te hará reflexionar sobre la fe y el sacrificio. ¡Abraham! ¿Qué estás haciendo, Abraham? Es una obra cinematográfica impactante que te llevará en un viaje emocional y espiritual sin igual. El Señor vino a mí anoche. ¿Qué? Dijo que debemos ir a Moria tú y yo. Sumérgete en la narrativa fascinante de un hombre dispuesto a seguir la voluntad divina sin cuestionarla, enfrentando desafíos y dilemas morales que resuenan a lo largo de los siglos. Lo apuesto en usted. Prometió hacer de mí un gran nombre, una gran nación. Ni siquiera tenemos un hijo. Lo tendremos. ¿Cuánto lo hemos intentado? ¿Por qué el Señor le hace recorrer tan largo camino para un sacrificio? No me interpondré en tu camino. Función especial, martes 10 de octubre, 20:30 horas. Cines Itaú del Sol. Colaboración Ñande Yarañe TV, 40.000 guaraníes. Su único hijo. Venta de entradas al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, que nos invita, como siempre, ¿verdad?, a dar pasos muy importantes. Aunque te oí ya en el bloque anterior, pero para cuesteo, ¿verdad?, que cuando le dice levántate, levántate y permanece erguido sobre tus pies. Esa es la frase esencial y fundamental. Hoy en día levántate y permanece erguido sobre tus pies. Permanece erguido, permanece erguido. Tenemos que mirar cuál es el antónimo, ¿verdad? O sea, cuál es lo contrario, ¿verdad?, de la palabra erguido. Es aquel que no es capaz de mirar hacia adelante, que mira solamente hacia abajo. No es capaz entonces de proyectarse. O mañape huir. Está mirando solamente ahí. Vivimos como una cucaracha, como se dice allí, rastreadores o como gusanos que simplemente estamos, sin ofender, ¿verdad?, estos animales también dentro de la creación, pero simplemente para poner, ¿verdad?, ejemplos que nos ayuden a nosotros, porque nosotros tenemos que vivir erguidos. Y ahí venían de música por ahí, ¿verdad?, que dice el pecho como muralla, erguidos, ¿verdad?, al son de tu pendón. Bueno, vea ya, vamos por la parte, ¿verdad? Pero pues ahí, en la vida cristiana,
En la medida en que nosotros nos comprometemos con Dios, en la medida en que nosotros nos comprometemos con nuestros hermanos, porque también la patria si cae, la patria si está corrupta, la patria si está sin posibilidades de ayudar a sus hijos, a todos los paraguayos, si no es capaz de ayudar, entonces quiere decir que ya ni tendría a alguien o ñande cutarabella ya rastreaba y huir. Entonces quiere decir que aquí hay una frase que nos está llegando a todos nosotros. A cada uno de nosotros, de Yara lleva a través de Pablo. Porque Pablo primero le mira fijamente y vio que tenía la fe necesaria para ser curado. Yo por lo menos cuando veo a nuestra nación, a nuestra gente, a nuestro pueblo, que es tan religioso, es un pueblo religiosísimo, ¿verdad? Que tiene deseos de acercarse a Dios, siente esa presencia de Dios, esa gracia de Dios. Entonces podemos decir que nosotros mirando fijamente quién es nuestro pueblo, vemos que nuestro pueblo tiene la fe necesaria para ser verdaderamente entonces también curado. El pueblo tiene la fe necesaria para ser curado. Entonces, queridos amigos, quiere decir que ese grito tenemos que dar también a cada uno de los compatriotas entre nosotros. Entonces podemos decir también: levántate y permanece erguido sobre tus pies, pueblo paraguayo. Levántate y permanece erguido, iglesia paraguaya. Levántate y permanece erguida, familia paraguaya. Levántate y permanece erguido, entonces, cristiano, comprometido con tu religión, con tu vida, con tu capilla, con tu sociedad, con los principios y los valores que el Señor te ha regalado. Entonces, pego la hiponaina. Pero fíjense, dice, que Pablo mira, reconoce, sabe, o mañana esa cuarta lleva. Oye, esos ojos entonces que estaban brillando y que estaban demostrando fe. Estaban demostrando deseos de levantarse, ¿verdad? Estaban mostrando deseos, ¿verdad? De ser alguien diferente. No quiero permanecer tullido, no quiero permanecer enfermo, no quiero permanecer sin caminar, no quiero permanecer entonces aquí rastrero. Se apuasea, lleva, se amañase y bateoto. Así entonces, hay cote vende de veñan de ya lleva. Entonces por eso es que le está escuchando a Pablo. Y Pablo es capaz de descifrar y entender el deseo y la necesidad de esa persona. Entonces, él, al verlo, le dice: levántate y permanece erguido sobre tus pies. Ahí es importante, ¿ves? Sobre tus pies. Sobre tus pies. Porque estaba en la planillera, te veo mirando, no irí sobre sus pies. Esos están sobre el pie del pueblo, porque ella ahí veo mondada, porque veo mondante, ese que roba y que te está pagando y te tiene como planillero. Entonces ya son dos faltas. Uno, de porque hoy con la planillero. Segundo, ese porque está robando mucho más que vos. Y entonces ahí uno puede entender, ¿verdad?, que el que sufre y el que está pagando es el famoso don pueblo. Don pueblo, don pueblo, don pueblo. Arijo a página lleva todas las desgracias lastimosamente. Entonces, queridos amigos, hoy, cuando Pablo le está diciendo a este tullido, levántate y permanece erguido sobre tus pies, nos está diciendo a nosotros: ñapo agena, ñama un buirigena, allá ñemo igena peñan de área lleva anigueña otro puire, sino que con nuestros valores, los principios que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros, para que podamos desarrollarnos nosotros y ofrecer en todo caso a la comunidad eso que Dios nos ha dado. Y por el día de hoy vamos concluyendo y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.